Muchísimas, muchísimas gracias, Natalie. Es un verdadero gusto poder compartir con ustedes este tema que a veces resulta ser controversial y estamos a la orden también para si alguien quisiera interrumpir, no sé si eso es válido para los organizadores de Ojo con mi pisto. eh, pues no tengo ningún problema con eso para aclarar cualquier situación, ¿verdad? En ese Así caso, que, perdón que lo interrumpa. sí, La dinámica es que usted presenta el tema y a todos los que nos están viendo en esta noche van a poder comentar en el chat y hacer sus preguntas ahí para que al final de la presentación, así sin interrupciones, usted pueda muy presentar bien. y al final ya se responden estas preguntas. Entonces yo voy haciéndoselas a usted y así usted las responde ante todos los que nos están escuchando. Muy bien, de acuerdo. Bueno, entonces el tema, como ya se ha dicho, es el problema de la gestión de las licencias ambientales en Guatemala. Y voy a dividir en dos esta conversación porque el problema importante con el sistema de licencias ambientales tiene dos situaciones que debemos de tomar en cuenta que están muy separadas, que no debieran de estarlo. Una es el problema del trámite burocrático en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y lo otro es los impactos del crecimiento urbano que también deberían de tener una evaluación general. Entonces, el Ministerio de Ambiente como encargado de este tema utiliza como marco principal el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. El problema de la burocracia, de la resolución de las licencias ambientales propiamente, tiene tres subtemas y el primero está relacionado con que el trámite que ha sido históricamente burocrático resulta de que para un proyecto de infraestructura cualquiera, por ejemplo, una planta de tratamiento, un edificio, un sistema de agua potable o alcantarillado, la aprobación ambiental puede convertirse en un cuello de botella eh, pues para iniciar una obra. O sea, el tema de la licencia ambiental es previo a iniciar la obra. El propio Ministerio de Ambiente ha reconocido este problema de lo burocrático, entonces ha informado, por ahí hemos leído de que ha reducido los tiempos promedio de resolución de los expedientes de gestión ambiental, de licencias ambientales, y que está intentando cumplir los plazos establecidos por este reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, el famoso REXA, ¿verdad? Para el periodo 2025-2026, reportaron de que se redujo un 56% en los tiempos promedio de resolución de los expedientes respecto al año anterior. Eso es un tema que pareciera ser que el MAN está poniéndole atención. El otro tema que hay que puntualizar y que debemos de estar muy claros es de que hay una diferencia entre lo que es un instrumento ambiental y una licencia ambiental. Hay personas, eh, pareciera, para los que conocen mucho el tema, pareciera increíble, pero confunden estos dos temas. Es importante para los desarrolladores de los proyectos que trabajan todo tipo de proyectos de infraestructura, entre otros,
proyectos, ¿verdad? Que se manejan. Por ejemplo, el instrumento ambiental es el estudio o documento técnico donde se identifican los impactos y medidas de prevención, medidas de mitigación y de compensación que hay que presentar al MARN para luego obtener la licencia ambiental, que es el documento que emite el MARN. MARN me refiero, para los que no saben, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para aprobar el instrumento ambiental. Una vez aclarado eso, simplemente es aclarar pues de que no es cuestión de que necesito una licencia ambiental y entonces presenta los planos. No, no es suficiente. Primero hay que determinar qué instrumento corresponde al proyecto y qué categoría ambiental tiene de acuerdo al listado taxativo que es aparte del REXA. Luego viene el tema de la clasificación de los proyectos, que puede generar ciertas dificultades precisamente eh, a raíz de este listado taxativo. Un proyecto se clasifica según el listado taxativo y su nivel de impacto depende de la actividad, puede corresponder a una categoría a una categoría B o C, etcétera. Para los que conocen el listado taxativo, saben de lo que estoy hablando. Esto tiene vital importancia para cualquier proyecto. Por ejemplo, para una planta de tratamiento de aguas residuales, no se tramita ambientalmente igual una pequeña planta, ¿verdad? De un edificio que una planta de tratamiento municipal, ¿verdad? Que, que tiene una mayor capacidad y complejidad. El otro tema que es importante también aclarar es de que sabemos que existen cambios que se están haciendo en el MARN, ¿verdad? Que, por ejemplo, el REXA lo han reformado y supuestamente para simplificar y agilizar los procedimientos, incluyendo una mayor utilización de los sistemas digitales, lo cual me parece muy bien. El propio MARN también señala que las reformas buscan cumplir con la ley de simplificación de requisitos y trámites administrativos. Además, existen reformas recientes que modifican aspectos de procedimientos, incluyendo el plazo para solicitar la licencia después de que se aprueba el instrumento ambiental. Hasta aquí llega el tema de la burocracia dentro del MARN, pero hay una dificultad que está prácticamente fuera del MARN, aunque no debiera de ser, sino que debiera de haber una combinación entre el MARN y las instituciones que presentan los proyectos como son las municipalidades respectivas. Además de la dificultad de obtener la licencia, están las licencias ambientales que controlan los impactos del crecimiento urbano, fíjense bien. Y esto es importantísimo, la dificultad administrativa para obtener una licencia no es solamente, sino el problema de fondo es que el sistema de licencias ambientales no está realmente controlando los impactos que está produciendo el acelerado crecimiento urbano. Fíjense ustedes que en la ciudad de Guatemala se están construyendo una cantidad de edificios. Esa sumatoria de edificios también debiera de tener un plan maestro para
control ambiental. Un problema importante es que la licencia ambiental evalúa proyectos aislados. Guatemala tiene un sistema mediante el cual los proyectos deben de someterse a evaluación ambiental conforme el REXA y el listado taxativo, como ya lo hemos dicho. El listado taxativo incluye expresamente el sector de infraestructura, de construcción, de vivienda. El problema es que un edificio en la ciudad de Guatemala puede cumplir individualmente con requisitos ambientales. Sin embargo, la sumatoria de cientos de edificios puede producir un impacto urbano que ningún expediente individual resuelve por sí mismo, por sí solo. Por ejemplo, pues un edificio A puede estar cumpliendo perfectamente con lo que son las plantas de tratamiento, con las plantas de aguas residuales, o sea, va a cumplir con todo, el edificio B cumple con todo, el edificio C cumple con todo, pero A más B más C más todos los edificios pueden generar mayor demanda de agua potable de la ciudad, de Empagua, mayor volumen de aguas residuales. También genera mayor presión sobre los drenajes. Puede generar congestión vehicular si se concentran en un área. Mayor demanda de energía. Pérdida de áreas verdes. Aumento de temperatura urbana. Y también generación de más residuos. Todo esto debe sumar. Sin embargo, se mide para el edificio que se le está dando licencia ambiental, pero ¿quién mide ese conjunto, esa sumatoria de edificios? ¿Cuál es el impacto de ellos? En el caso nuestro acá en Guatemala, aquí hay que distinguir dos instituciones claves. El propio MARN, que mide el impacto ambiental de un proyecto, pero también la municipalidad de Guatemala, aquí en la ciudad de Guatemala, tiene que medir un ordenamiento, tiene que dar un ordenamiento territorial y debiera de hacer o exigir, debieran de tener un departamento que evalúe un plan maestro ambiental con toda esa sumatoria de proyectos que tiene la ciudad. Y entonces, en función de ello, dar la licencia de construcción luego de tener la licencia ambiental. El problema este aparece cuando ambas evaluaciones funcionan principalmente como trámites separados, en lugar de construir o de constituir un verdadero sistema integrado de planificación urbana. Por ejemplo, imaginemos que en una zona donde originariamente habían viviendas de 1 o 2 niveles, empiezan a construir edificios de 10, 15, 20, 25 niveles y cada proyecto puede presentar su solución individual para agua potable, para drenaje sanitario, para drenaje pluvial, para sus estacionamientos de vehículos, manejo de residuos, medidas ambientales de mitigación para todos estos incisos, ¿verdad? Pero la pregunta fundamental aquí debería de ser, ¿tiene la zona donde se están construyendo estos proyectos, tiene la zona capacidad ambiental
y de infraestructura para recibir otros 20, 30, 40 edificios o más de esa misma magnitud? Esa es una pregunta territorial que no solamente es de un proyecto. El problema de los drenajes, especialmente, es bastante importante. Este es probablemente uno de los ejemplos claves para entender la situación. Un edificio nuevo puede cumplir técnicamente con sus instalaciones pluviales, pero cuando se construyen muchos edificios, entonces tenemos menos suelo permeable, lo que causa también mayor escorrentía, mayor caudal instantáneo, mayor presión sobre los colectores. Eso no se está midiendo. La municipalidad está dando licencias por doquier sin tener un plan ambiental para ver cómo nos va, por ejemplo, con la perforación de una batería de pozos que tenemos ya en la ciudad de Guatemala. Cuando trabajé en Empagua, recuerdo muy bien que los pozos andaban por 600, 800, máximo 900 pies, ¿verdad? Se encontraba agua. Hoy en día he averiguado y andamos por los 2000 pies. Cada año el nivel freático del agua está bajando, se está mermando y se causa, los que saben de hidráulica, el famoso cono de inversión, en donde un pozo al lado del otro causa mucho mayor disminución de ese nivel freático. Entonces, cada proyecto puede estar correctamente diseñado y simultáneamente el sistema urbano puede estar llegando a su límite, pues. Y yo no sé si la municipalidad, tengo la impresión de que no tiene ni claridad de hasta dónde vamos a llegar con la cantidad de edificios de apartamentos que se están construyendo en la ciudad. Por eso, para mí, uno de los grandes problemas de las licencias ambientales en Guatemala es que la escala de evaluación del proyecto no siempre coincide con la escala del problema ambiental, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con las aguas residuales. Y este punto es particularmente importante desde la experiencia profesional en agua potable y alcantarillado que poseo, que lo digo con mucha modestia, con mucha sencillez y llaneza. Supongamos que una torre residencial incorpora 300 apartamentos. Eso significa aproximadamente 300 viviendas que, como tienen mayor consumo de agua, mayor generación de aguas servidas, si posteriormente se construyen 20 torres similares, tendríamos 6,000 apartamentos adicionales en un área determinada. Entonces, la pregunta ambiental no debería limitarse a si este edificio único, tiene un sistema adecuado de manejo de aguas residuales. También debería preguntarse si la red pública existente y el sistema de tratamiento de aguas residuales tiene capacidad para recibir las aguas residuales adicionales con su conjunto. Y ahí pues entramos en un problema de infraestructura urbana. No únicamente es problema de las licencias ambientales. También existe una diferencia importante entre lo que es la evaluación de un proyecto y la evaluación estratégica.
Una herramienta importante es la evaluación ambiental estratégica, la EAE famosa. Los desarrolladores de proyectos especialistas en ambiente saben de lo que estoy hablando. Una evaluación ambiental estratégica. Aquí la idea es evaluar ambientalmente un plan maestro de la ciudad para ver hasta dónde es posible soportar la cantidad de proyectos que se están construyendo. Debe haber una política, un programa, y con eso establecer zonas territoriales que puedan soportar esta cantidad de proyectos. Pero esto debe hacerse antes de que lleguen cientos de proyectos individuales. En otras palabras, la evaluación tradicional responde a la pregunta de si un edificio afecta al ambiente. La evaluación estratégica, en cambio, responde a la pregunta que ¿qué ocurre ambientalmente si esta zona se transforma en un corredor de edificios de alta densidad durante los próximos 20 años? Esta segunda pregunta es mucho más cercana al problema que estamos planteando. Entonces, pues aparece el problema de los impactos acumulativos, ¿verdad? Con la cantidad de edificios que eh, con sus impactos, cada uno de ellos, la sumatoria, eh, ellos individualmente pueden ser aceptables, pero la sumatoria de los impactos puede ser muy considerable y esto se conoce como el impacto acumulativo, que es lo que no mide el MARN y la MUNI, que debería de hacerlo, pues tampoco lo hace. Y para una ciudad como Guatemala, donde las concentraciones de proyectos con crecimiento vertical en determinadas zonas ya es una cuestión que merece muchísima atención. Entonces, por ende, el otro problema es que la licencia ambiental no sustituye a la planificación urbana. Una licencia ambiental no debería utilizarse como sustituto de un plan urbano. El MARN puede determinar que un proyecto puede ser ambientalmente viable, que cumple todas las medidas ambientales, pero no significa necesariamente que la zona tiene capacidad para otros 30 proyectos similares. Son dos preguntas completamente diferentes, pero que deben tomarse en cuenta simultáneamente. Por eso la coordinación entre el MARN, la municipalidad y aquí Empagua tiene un papel importante que jugar, los desarrolladores de los proyectos y la planificación urbana de la municipalidad, todo esto es fundamental, ¿verdad? Así que lo que está ocurriendo actualmente es que, bueno, hay que reconocer que el MARN está intentando agilizar y digitalizar los procedimientos de reducción de tiempos de las resoluciones de las licencias ambientales. El propio ministerio pues reporta una reducción importante en los tiempos, ¿verdad? Promedio de la resolución y mantiene procedimientos diferenciados según la categoría ambiental y de acuerdo al listado taxativo. Pero aquí aparece una, una contradicción, ¿verdad? Que agilizar un trámite no es lo mismo que mejorar necesariamente la planificación
ambiental de una ciudad, ¿verdad? Se puede conseguir licencias más rápido y sin necesariamente conseguir una ciudad ambientalmente mejor planificada. Y esta discusión es exactamente lo que se debe señalar. Eh, yo debo comentar que mi experiencia, pues ahí en el MARN, cuando quise exigir de la Municipalidad de Guatemala eh, un plan mm, de estudios ambientales más integrado que pudiera también servir de base para que nosotros, o para que el MARN, no nosotros, para que el MARN pudiera eh, tomarlo en cuenta para para el estudio de las licencias ambientales, pues bueno, empecé a tener problemas. Don Álvaro Orsú se quejó con el presidente y entonces, pues ni modo, ¿verdad? El ministro ya empezó a tener problemas y al final, pues el ministro se tuvo que ir, ¿verdad? Así es de que mi conclusión sobre este problema, eh, yo lo resumiría de la siguiente manera. El sistema está relativamente bien orientado para evaluar los impactos de un proyecto individual, pero enfrenta un desafío mucho mayor para gestionar impactos acumulativos del crecimiento urbano y la capacidad ambiental y de infraestructura del territorio. En la ciudad de Guatemala, esto es especialmente importante por la densificación vertical que se está dando, sobre todo en los últimos años. Me he asustado con algunos datos de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. En los últimos según ellos, en los últimos 4 años, se han levantado más de 235 nuevos edificios de vivienda multifamiliar, ¿verdad? Y eso sumado a las torres operativas que ya existían antes en todo el municipio de Guatemala. Eh, eh, yo no sé qué tan cierto sea, pero yo veo aquí desde mi ventana de mi estudio y veo 5 edificios. Aquí puedo ver allá a lo lejos Vistares, veo otros edificios ahí de apartamentos, veo aproximadamente 5. No tengo la visión hacia el lado norte de la ciudad a partir de eh, lo que es la Reformita para allá y lo que es el tema de Misco y todo eso. Pero me preocupa que la Cámara de la Construcción dice que hay más de 1,600 edificios. Eh, no sé si eso sea posible, pero en todo caso debemos de poner atención al crecimiento acumulativo de los edificios multifamiliares. Aquí el verdadero desafío entonces no es solamente si tiene licencia ambiental el edificio, sino puede la ciudad de Guatemala soportar ambientalmente y en infraestructura otros 500 edificios de este tipo. En los últimos 4 años fueron 235, dice la Cámara de la Construcción. Entonces, eh, esto nos lleva al tema de mi especialidad, que es el desarrollo sostenible. Para que estemos de acuerdo, todos, probablemente algunos lo saben, pero creo que es conveniente que yo recuerde que el concepto de desarrollo sostenible es de que aprovechemos los recursos que tenemos ahora, pero sin comprometer los recursos naturales para las futuras generaciones. Eso es el desarrollo sostenible. Prever para el futuro que los recursos naturales también puedan ser utilizados por nuestros hijos, nuestros nietos y todos nuestros
nuestra gente descendiente. Entonces, una licencia ambiental bien gestionada debería de prevenir y reducir los efectos negativos que el crecimiento urbano, la construcción y la industria y todo lo demás, y las actividades económicas puedan generar también sobre el agua, sobre el aire, sobre los ecosistemas, la calidad de vida de la población. Entonces, otra conclusión es de que la gestión de las licencias ambientales debe entenderse como un instrumento esencial para orientar el desarrollo sostenible de las ciudades y los pueblos. La evaluación ambiental no debiera limitarse únicamente al análisis aislado de cada proyecto, sino que debe considerar también la capacidad de, del territorio o de territorios, que también hay suma de territorios que van a albergar estas obras. Los impactos acumulativos producidos por el conjunto de actividades que se desarrollan en una misma ciudad, municipio o cuenca deben de ser tomados muy en cuenta. Esto es especialmente importante en áreas urbanas de rápido crecimiento como está ocurriendo en esta ciudad de Guatemala. También lo está ocurriendo en otras ciudades, ya sabemos que en Shela también ya se están construyendo muchos eh, edificios de apartamentos que están utilizando como Airbnb y eso también está sumando, ¿verdad? Un edificio, una urbanización o una actividad industrial puede resultar ambientalmente viable de manera individual, pero la suma de decenas y cientos de proyectos puede sobrepasar la disponibilidad de agua. Y ustedes disculpen que repita esto con diferentes palabras, pero es importante que nos quede grabado que las municipalidades deben de tomar en cuenta este tipo de situaciones. La capacidad de los sistemas de alcantarillado, de tratamiento, eh, de incrementar la impermeabilización del suelo, agravar las inundaciones que vienen de todo eso, pues aumentan la contaminación y deterioran progresivamente las condiciones ambientales de una población. Por ello, las licencias ambientales deben de articularse con el ordenamiento territorial, la planificación urbana, la gestión de cuencas, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, la movilidad, la gestión de residuos. Todo eso debe considerarse como un proyecto también de tipo ambiental. Por tanto, la evaluación ambiental, que es el otro concepto que debemos tener muy en claro, debe convertirse en una herramienta para determinar no solamente si un proyecto puede realizarse, sino también dónde, bajo qué condiciones y hasta qué nivel de concentración de actividades puede desarrollarse un territorio sin comprometer los recursos naturales ni el bienestar de nuestras futuras generaciones. Yo, pues, creo que dejaría acá mis conclusiones. Creo que en consecuencia el desarrollo sostenible de las ciudades y de las ciudades y de los pueblos, pues requiere pasar de un sistema basado principalmente en la autorización individual de proyectos hacia un modelo de gestión ambiental territorial, en el cual las licencias ambientales constituyen uno de varios instrumentos coordinados de planificación, de prevención y de control y posterior seguimiento. La verdadera medida del éxito
del sistema de licenciamiento ambiental no debe ser, por tanto, el número de licencias emitidas ni la rapidez con que se resuelven los expedientes. Nos debe preocupar más la capacidad para contribuir a las ciudades y comunidades ambientalmente saludables, resilientes, ordenadas y capaces de sostener su desarrollo económico y social. Está el tema también de eh, el acuerdo gubernativo 236-2006 en relación con las plantas de tratamiento de aguas residuales, que es un tema que cuando ingresamos al ministerio en el año 2016 estaba por vencerse y tuvimos que ponernos de acuerdo con los alcaldes de cómo cumplir con eso. Pero muchísimos alcaldes pues se quejaron conmigo de que una planta de tratamiento que costaban algunos décimas de millones y algunos inclusive centenas de millones de quetzales, pues no tenían la capacidad para eso. Entonces, habíamos entrado en un acuerdo de ver cómo podría desde el situado constitucional poder apoyar a los alcaldes. Pero este fue un proyecto que posteriormente se cayó, luego nos fuimos del ministerio y se quedó por ahí. Tengo entendido que actualmente el MARN tiene una orden de la Corte de Constitucionalidad de modificar algunos artículos y por lo tanto está en este momento suspendido provisionalmente. Son algunos artículos fundamentales, parece ser. Así que ese es un tema que también es otra discusión que nos llevaría pues mucho tiempo. Creo que dejaría ahí hasta, eh, creo que estaríamos ya dispuestos a responder las preguntas que se tengan por ahí por parte de los oyentes de Ojo con mi pisto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, si quiere, vamos a iniciar con las preguntas. A todos los que nos están viendo, pueden comentar en el chat y poner las preguntas que les quisieran hacer. Vamos a empezar con una sobre el tema y es una pregunta en privado. Y consultan, ¿la emisión de licencias ambientales debería tener límite en la cantidad de las que se aprueban al año? Si deberían de tener límite de las cantidades que se aprueban en el año. Miren, yo vuelvo a lo que he estado repitiendo ya, creo que lo di como 5 o 6 veces. Es que lo importante no es la cantidad por año que deban de autorizarse de licencias ambientales, sino deberíamos de tener una base de el crecimiento urbano para decir, miren, esto no puede seguir creciendo, esa área no puede seguir creciendo de esa manera, no hay recurso natural que vaya a soportar muchos años más. Verbigracia, el nivel de agua potable, de agua subterránea, como les comentaba, ya han, llegamos a 2000 pies de profundidad para encontrar agua en la ciudad. Esos son los reportes que se tienen. Hace 40 años, un poco más, que estuve en Empagua, llegábamos a 600, 800 pies alrededor de eso. Entonces, miren, no es cuestión de qué cantidad al año, porque diríamos, da lo mismo que este año aprueben licencias para 10 edificios, que si los aprueban para
dentro del transcurso de 5 años, si no tenemos un estudio de el plan de crecimiento urbano. Esa sería mi respuesta. El problema no es la cantidad de licencias por año, porque esa cantidad de edificios, los 10 edificios, pueden estar cumpliendo con el tema ambiental en sí, cada uno de ellos. Pero lo importante es en dónde, en qué zona se va a construir. Si es una zona que ya está demasiado concentrada de población, debemos de poner mucho ojo en ese tema. Esa sería mi respuesta, que eh, no es una solución que corresponde solo a MARN. Tienen que ver las municipalidades pues, del país. Muy bien, ya como segunda pregunta, cuestionan, ¿qué debería el MAN más allá de aprobar técnicamente las licencias? Digamos, si ya sabemos que hay más de 1.600 edificios, ¿podría advertir que hay demasiados edificios en el área donde se piden esa licencia? Pues debería, si tuviéramos el estudio, ¿verdad? Debería. Es que, miren, debemos de empezar, el gobierno central debería de empezar por exigir planes maestros de crecimiento de cada una de las ciudades. Aquí me refiero no solo a Guatemala, Misco, Quetzaltenango, esas grandes ciudades donde hay mucho crecimiento, tienen que haber planes que se deben presentar, y en función de eso, entonces podremos tomar decisiones. Pero en este momento el MAN va a seguir aprobando licencias por cada uno de los proyectos, eh, porque, claro, están cumpliendo con las mitigaciones, pero si tenemos ya 1.600 edificios, yo creo que aquí el obligado a, o la obligada a hacer un estudio de planificación ambiental, un estudio eh, estratégico de evaluación ambiental, debería de ser la municipalidad de Guatemala, y eso sí, debería de pedir el MARN a la presidencia eh, de que se exija ese tipo de situaciones, ¿verdad? Muy bien. Como tercera pregunta, hay unas que están escritas ya en el chat. Y Julio Canel consulta, el tema de las licencias ambientales es muy complejo, tiene mucho que ver con las municipalidades. En caso que conozco de primera mano, el proyecto ya tenía un avance de 85% cuando se presentaron a validar el documento. ¿Qué puede profundizar sobre ello, doctor? A ver, puede repetirme, no estoy claro con la pregunta. Claro, claro. Sí, no es una pregunta, es más que todo un comentario, que Julio Canal dice, el tema de las licencias ambientales es muy complejo. Tiene mucho que ver las municipalidades. En un caso que conozco de primera mano, el proyecto ya tenía un avance de 85% cuando se presentaron a validar el documento. Pues, mire, ya llevaba un avance del 85% cuando presentaron, entiendo yo, el proyecto al MARN para licencia ambiental. Es eso. Pues, es que eso debería de ser inaceptable. Debería de ser inaceptable. Esa obra debiera de pararse. ¿Cómo van a llevar avanzada una obra sin haber tenido licencia ambiental? Pues, o sea, andamos mal pues en este país. Si eso ocurre, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos? ¿Para qué está el MARN? De entrada no deberían ni siquiera de aprobarlo por ese simple hecho. Pero bueno, eh,
Ah, esto es conflictivo, ¿verdad? Sé que este pensamiento mío ah, crea conflicto en algunas personas y si por ahí hay un desarrollador de proyecto puede estarme inclusive eh, insultándome porque pensará, debería de aprobarse. ¿Cómo? 85% de avance, o sea, la obra ya casi terminada y es cuando presentan el proyecto. Bueno, ese proyecto yo creo que ha de tener infinidad de problemas ya, ¿verdad? Y tendrían que modificar mucho. Así de sencillo, pero bueno, desafortunadamente en este país pues estamos caminando de manera, ah, no sé, complicado, conflictivamente. No es aceptable, pues, no es aceptable, ¿verdad? No sé si esta persona quisiera ampliar su pregunta. No sé si al final se lo autorizaron ya, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es un caso insólito que no debiera de existir, no debiera de suceder, así de sencillo. Ok, muy bien. No sé si me logra escuchar, es que creo que mi internet se cayó. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí le escucho. Ah, va, perfecto. Ya como Eh, Espero que los últimas, demás. Sí, 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 sí. Ya como últimas preguntas, Elvis Sarat consulta, ¿qué instrumento existe para medir el efecto acumulativo de la construcción vertical? el efecto acumulativo. Es que ese es el problema, que ni siquiera hay un instrumento que mida eso, el efecto acumulativo, que es a lo que vamos. Eh, Existe instrumento ambiental para proyectos específicos, para proyectos unitarios. No lo hay y a eso es a lo que me estoy refiriendo precisamente y en eso está centrado mi exposición. No hay un ordenamiento a nivel de ciudad para aprobar un estudio estratégico de ambiente a nivel de la población, pues a nivel de la ciudad y de las poblaciones. No existe. Existe un listado taxativo para proyectos específicos, para proyectos únicos, pero aquí no hay nada que mida proyectos integrales, que es lo que se debería de estudiar conjuntamente entre el Ministerio de Ambiente y la Municipalidad de Guatemala, sobre todo. Justamente esta es mi exposición, ¿verdad? Referido a Muy eso. Muy bien, bueno, entonces con eso damos por finalizado este espacio de preguntas, pero antes de concluir la llamada, queremos recordarles a todos los que nos están escuchando que contamos con el chat en WhatsApp al que se pueden unir en un QR que vamos a estarlo poniendo en los comentarios. También en el chat encontrarán el enlace para poder pues, observar nuevamente este video, así como nuestras diferentes actividades en la Monigaceta. Como último punto, pues los invitamos a que nos comparta qué les pareció esta guía de vecinos y qué temas diferentes les podría gustar que abordáramos en futuras ediciones, ya que su participación es muy importante para poder continuar fortaleciendo estos espacios de aprendizaje. Y muchísimas gracias nuevamente a usted, doctor Sidney Summers. De verdad que su intervención ha sido de mucha ayuda enriquecedor para muchas personas que nos consultemos varios aspectos sobre este tema. Así que agradecemos nuevamente su participación, tanto como los que nos están escuchando como a usted. Y recuerden, el pisto de Guatemala es nuestro pisto. Así que feliz noche. Muy bien, a la orden y feliz noche a todos. Hasta luego. Estoy a la orden.